Estamos orando, hermanos, unos por otros, por las necesidades que hay en esta iglesia Bautista Jesús el Camino. Y cuando hablo de necesidades, principalmente estamos hablando de las necesidades de carácter espiritual. Lo demás va a entrar por añadidura, así dice la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues en esta tarde quiero compartirles este mensaje en donde el título lo digo enseguida. Solo les hago recordar un poquito que el tiempo que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, dado que en todas partes vemos noticias. Por ejemplo, la guerra, esa guerra tan mencionada que ha dejado tantas tristezas a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Esa guerra contra Ucrania, esos países de potencia mundial que, dado los intereses de cada uno de ellos, están haciendo este tipo de acciones muy lamentables, y los daños colaterales, pues imagínense cuántos no son. Así de que una guerra, todos pierden, hermanos. En una guerra el único que sobresale es el enemigo. Quiero hablarles de la guerra, pero no de esa guerra, de la guerra espiritual del Hijo de Dios. Es lo que quiero compartirles en esta tarde, la guerra espiritual del Hijo de Dios. Hermanos, en la Escritura, en la carta del apóstol Santiago, si quieren buscarlo, en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice ahí: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ese pasaje pudiera ayudarnos a cada uno de nosotros a entender que ciertamente como hijos de Dios estamos en una franca guerra, pero es una guerra que muchas veces no acabamos de asimilar, hermanos, porque hay varias razones por ahí. A veces ignoramos que tenemos una guerra, pero esa guerra es una guerra espiritual que después se cristaliza a través de nuestras acciones y lo vemos ya reflejado en el ambiente o en el entorno en donde estamos. Y aún así, hermanos, a veces estamos en guerra y no volteamos a ver cuáles son las bases de esa guerra para que nosotros podamos a entender los principios de la palabra de Dios y hacer frente a esa guerra que, quiero decirles, no hay tregua. Es una guerra constante, 24 horas al día, y que tenemos que despertar, hermanos. De no hacerlo, nuestro entorno va a ser muy difícil, muy difícil. Por eso dice el apóstol Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo. El diablo, que es un ser creado, es un ser real y que tiene poder. Y la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Pero quiero decirles, hermanos, que si hablamos de poder, el poder absoluto lo tiene nuestro Dios. Y gracias al Señor, porque Él dice en la Escritura que Él, en sus atributos, Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que para Él nada es imposible. Él todo lo puede. Y el diablo, o los nombres que la Biblia se le da, serpiente antigua, Satanás, él no es omnipotente. Él tiene poder, pero no es todopoderoso. El único todopoderoso es nuestro Dios. Por eso, hermanos, llamo su atención a este título: la guerra espiritual del Hijo de Dios. En la carta a los Efesios, en donde el hermano Sergio nos ayudó a estar ahí en ese pensamiento, nos dice la palabra de Dios en esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, nos está introduciendo a identificar al enemigo que tenemos como hijos de Dios, al enemigo, y ese enemigo es Satanás, hermanos. Es el diablo, el enemigo de todo hijo de Dios. Antes no era enemigo, porque recuerden que la Biblia nos enseña que hay solamente dos familias en este mundo:
Estas dos familias son familias espirituales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La familia espiritual, la familia de Dios. Y la familia espiritual también, pero es la familia del diablo. ¿Cómo se entra una persona a la familia de Dios, hermanos? Recordaremos allá en Juan capítulo 3, no lo busquen, aquel encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre muy preparado, era un hombre que posiblemente el Pentateuco lo sabía de memoria. ¿Cuántos se saben de memoria el Pentateuco? Yo no me lo sé, ni de broma le puedo citar todo el Pentateuco. Pero él, este hombre llamado Nicodemo, era un rabí, era un maestro de Israel. Y ese hombre se acerca con Jesús y expone su necesidad, que aunque sabemos no la dijo, era evidente, porque el Señor sabe cuáles son las necesidades de toda persona, porque Él es el Dios Todopoderoso, es nuestro Dios. Y este hombre llamado Nicodemo le hace una pregunta y el Señor le contesta también, y le dice, entre otras palabras, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí se acuerdan un poquito, hermanos? No voy a esa porción porque doy por sentado que la mayoría lo ha leído. Pero ahí Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no lo entendía Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre siendo ya adulto entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, no te maravilles de que te he dicho o sea necesario nacer de nuevo. Pero le da una porción, hermanos, muy importante. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan de esta porción, hermanos? El que no naciere de agua y del Espíritu. Nos está hablando de los dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Vean para dónde voy, hermanos, vean para dónde voy, con la ayuda de Dios. El que no naciere de agua. Sabemos que la mujer tiene el gran privilegio y la gran bendición de ser ese instrumento por Dios para formar en ella durante 9 meses de gestación a un pequeñito o a una pequeñita. Hermanas, siéntanse privilegiadas. Es un privilegio que Dios les ha dado a ustedes, en donde Él pueda entretejer, formar a ese pequeñito o a esa pequeñita durante ese tiempo aproximado de 9 meses, en donde todo lo que le rodea a ese pequeñito con una protección en cierta forma, entre otras cosas, es el líquido amniótico, el agua. Por eso cuando el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua, nacimiento físico, y del Espíritu, es el nacimiento espiritual. Vea conmigo Juan 1:12, hermanos, para que participen. Juan 1, antes de llegar a Juan 1:12. Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a participar un poquito. Yo leo el primero, usted el segundo, y así vamos participando. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hasta ahí, hermanos. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el contexto de este capítulo de Juan está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que esa luz verdadera alumbra a todo hombre, ¿sí? Y dice la Biblia que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y ahora sí, el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Vean ahí, hermanos, le dio potestad, le dio el derecho, le dio la autoridad, el poder de qué cosa, de ser hechos hijos de Dios. Ser un hijo de Dios, hermanos, es un hecho, no es una emoción, no es un sentimiento, es un hecho. Así como aquí dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene vida eterna y no irá a condenación. No dice la palabra, el que tiene al Hijo tendrá vida eterna, no lo dice, ¿verdad? Dice que el que tiene al Hijo tiene, es decir, hermano, tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes vida eterna y no vas a ir a condenación. Por eso el ser un hijo de Dios no es una emoción, es un hecho. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí vemos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Ese nacimiento del cual muchos de nosotros hemos participado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento físico ya lo vemos, nacimiento espiritual. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, en ese momento, Él me aceptó como su hijo, en su gran familia, esa gran familia espiritual. Ya no soy de la familia del diablo, hermanos. Ya soy familia de Dios, soy hijo del Rey, cantábamos, amén. Antes hacíamos la voluntad de nuestro Padre, Él era mentiroso, era homicida, etcétera, pero ahora somos hijos de Dios. Y eso ya nadie lo va a cambiar, porque dice la palabra ahí mismo en Juan 1:12, 13, los cuales no son engendrados, ¿sí están ahí? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿qué? De varón, sino de Dios. O sea, somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y eso ya nadie lo va a cambiar, hermanos. Sin embargo, al formar parte de la familia de Dios, entramos en un proceso de guerra. Esa guerra es espiritual y no hay tregua. Quiero decirles, hermanos, muchas de las veces las familias cristianas se están desintegrando. El esposo pelea con la esposa, los hijos ven esto, los hijos en determinadas edades manifiestan sus inquietudes de una forma o de otra forma. Una de ellas es la más evidente, es la rebeldía. ¿Sí? La rebeldía se aplica la ley del más fuerte contra el más débil. ¿Saben, hermanos, que eso es muy común? ¿Quién es el más débil entre el papá, la mamá y los hijos? ¿Quién es el más débil? Los hijos, los más pequeños. Entre el esposo y la esposa, y no me malentiendan, la mujer es muy importante y tiene un tremendo potencial, pero si hablamos en el sentido físico, en ese contexto, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más débil? En ese contexto no vaya a malentender, porque luego empiezan con que la mujer es algo especial porque Dios la hizo y tiene mucho valor, mucha dignidad. Así de que no rebaje de ninguna manera los conceptos de Dios hacia la mujer ni hacia el hombre. Pero ciertamente somos diferentes, ¿sí o no? A mí me sale barba, a ella no le sale barba, y ahí hay una diferencia. Pero en ese contexto, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más débil? Se supone que a veces el hombre, ¿verdad? Y la ley del más fuerte hacia el más débil, pero todo esto genera un caos, porque saben, hermanos, cuando las bases de algo están enclenques, va a haber situaciones enclenques. Y si en cuestión de la guerra espiritual que estamos librando no tomamos seriedad en el asunto, todo lo demás se va a filtrar y se va a desarrollar en nuestra forma de vida. ¿Por qué pelean los matrimonios? ¿Por qué se desintegran los matrimonios? Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 6, ya llegué por favor, hermano, en Efesios capítulo 6, téngame paciencia, Efesios 6. Ya lo tienen, hermanos. ¿Qué dice el primer versículo de Efesios 6? ¿Por qué consecuentemente el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo desde luego, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo. ¿Por qué dice estas expresiones, estas palabras? ¿Acaso los hijos en cierta manera desobedecen a sus padres? Muchas veces. ¿Cuántas veces los hijos desobedecen a los padres? No una, muchas veces. Hay un problema ahí. Hay un problema en los padres. Hay un problema en los hijos, lo notan, hermanos. Y luego todavía dice a los hijos, honra. ¿Qué decía, hermano? ¿Estoy bien? Todos, léanlo, por favor. Hónralos. Y en lugar de honrarlos, ¿cómo los juzgamos, verdad? ¿Cómo los atacamos? ¿Cómo pleiteamos? Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿por qué estos versículos no encajan en muchas ocasiones en mi vida, en nuestra vida? Porque estamos ignorando que hay una guerra de carácter espiritual y que lamentablemente el enemigo ha tomado una ventaja tremenda sobre nuestras vidas. Somos hijos de Dios, hermanos, y eso nadie lo va a cambiar. El día que yo me muera, yo voy a la presencia de Dios porque tengo a Cristo como mi Salvador personal. Y la salvación que Cristo me ha dado es eterna y no se pierde. Amén. Yo sé dónde voy a ir, hermanos. Yo tengo esa seguridad, como dice el apóstol Pablo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, etcétera, etcétera, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, en el momento en que tomé la decisión de sujetar el arado en sentido figurado y en un enfoque espiritual, tengo que aferrarme a él, tengo que aferrarme a los principios bíblicos, porque esta guerra yo no la puedo enfrentar solo, aunque no estamos solos, hermanos. Créanle a la palabra de Dios, mejor dicho, no estamos solos. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Pero el problema es que no queremos abrazar estos conceptos. Sí, dice la Biblia, hijos, obedezcan a sus padres, y lo contrario, ¿verdad? Es desobedecerlos. Hijos, honra a tus padres. Puesto que no va bien, hermanos, porque hay consecuencias cuando no seguimos los planes de Dios. En vez de que a los hijos les vaya bien, les va muy mal. Y en algunos casos cortan su vida sobre la faz de esta tierra. Hasta ahí. Lean el que sigue, por favor, el 4. Veamos ahí, hermanos, otro llamado. Padres, nosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo? O sea, no los hagamos, ¿qué? Enojar, en cierta forma. No les provoques ahí ese coraje, ese resentimiento, pero lamentablemente nosotros lo hacemos, hermanos, porque no tenemos buenas bases sobre el enfoque de la guerra espiritual que estamos librando. Hermanos, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, esa persona nace en la familia de Dios como una pequeña espiritual. ¿Y qué necesita para seguir adelante? ¿Nomás recibir a Cristo y ya? ¿O qué necesita? Alimento espiritual. Alimento espiritual. Y no adulterado de ninguna forma. Poco a poco. Discipulado bíblico, hermanos. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Mateo 28, ¿verdad? Donde dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el plan de Dios, que si una persona recibe a Cristo, ahora hay que instruirle, hay que guiarle, darle las herramientas espirituales, porque hay una guerra espiritual, y si no cumplimos, y si no avanzamos, los resultados son los que está mencionando el apóstol en Efesios capítulo 6.
hay desobediencia, hay rebeldía, los padres ahí peleando y todo es un caos, hermanos, en lugar de que se respire la tranquilidad de un hogar que se supone ama al Señor. ¿Te has dado cuenta por qué estamos a veces en esa guerra espiritual que ni la vislumbramos bien porque no queremos, hermanos? Pero te das cuenta de que cada vez que estamos ahí avanzando, en cierta manera nos estamos hundiendo más y más y más. No solamente hay que leer, hay que meditar, no solamente hay que leer y meditar, hay que practicar, porque es una guerra, hermanos. ¿Cómo te sentirías tú si viene una persona en este momento y te da una bofetada fuerte? ¿Cómo te sentirías? Que te arde ahí la mejilla. ¿Cómo te sentirías si de repente vuelve otra cachetada? Estoy hablando en sentido figurado. ¿Te vas a quedar ahí pasmado? Claro, no estoy diciendo que nos agarremos de pleito todos unos con otros, estoy haciendo unas aplicaciones. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo habló con Pedro en aquella ocasión y le dijo estas palabras: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerdan? Pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Vean ahí, o sea, hermanos, la guerra no es contra nosotros. No es que yo me agarre de puño con ustedes, ni ustedes conmigo, ni mucho menos con otras personas. No se trata de eso, porque el enemigo es el diablo o Satanás, el padre de la mentira. Él es, hermanos, que utiliza en cierta forma a las personas, sí. No estoy hablando de posesiones demoníacas, pero sí utiliza muchas veces a las personas, porque no entendemos que hay una guerra espiritual. Y por eso dice la palabra de Dios ahí, entre otras cosas: hijos, no provoques a ir a tus hijos, sino, ¿qué dice? Criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Habla también de los siervos: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y ahí vemos también, hay para todos, hermanos. Aquellos que en algún momento trabajamos o tenemos un trabajo, sabemos que debemos de hacer, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, en este cuadro solamente es para decirles que estamos viviendo momentos difíciles en las familias. Las familias se desintegran. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestras familias? Porque hay desasosiego, porque hay rebeldía, porque constantemente estamos peleando, porque no entendemos que hay una guerra espiritual, que quien está detrás de todo esto es el enemigo. Y la Biblia no miente, porque es la palabra de Dios, hermanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué más? Ni le dé lugar al diablo. Con ese versículo entendemos de esta guerra. Enójate, sí, porque todos nos enojamos en algún momento, somos seres humanos. Pero dice: airaos, enójate. El enojarse, hermanos, no es pecado. No es pecado el enojarse, somos seres emocionales. El problema es cuando ese enojo lo aterrizamos y lo desquitamos con las personas. Los lastimamos con palabras, con frases, con golpes, con acciones, cuyo propósito es nomás lastimarles, dañarles. Ese es el punto. Ese enojo hace que pierdas el control. Ese enojo hace que hables, que digas, que actúes sin importarte las consecuencias hasta que después las vas a ver. Pero de momento el coraje te ha cegado. Pero el Señor dice: enójate, pero no pequéis. Enójate, y si te enojas es porque tú quieres y porque tú puedes. Si tú quieres, no te enojes, no te enojas. Es que me hizo enojar. Sí, porque tú le das el control de tus emociones a las personas y saben ellos en qué punto tienes más vulnerabilidad. ¿Sí? Es que yo me enojo porque yo así soy. Bueno, ¿y cuál es el carácter que nos invita el Señor Jesucristo a imitar? El carácter de Él: mansedumbre, templanza.
Si me enojo, ¿qué hago? Salte a caminar, ponte a hacer otras cosas, pero no te desquites de ese coraje. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, no se te haga de noche con ese coraje, con esa situación, porque si no, al otro día va a ser lo mismo o peor, y así se va a ir, y después como una olla de presión va a explotar en su momento y vas a ver las consecuencias. Perdón, reconoce tus errores también, porque si no, dice la palabra de Dios, ni le des lugar. ¿A quién? Al diablo, que va a aprovechar las oportunidades para hacer mella en tu vida, en tu familia, y cumplir los propósitos de él, los cuales son robar, matar y destruir. Entonces, ¿a dónde vamos para terminar? A entender que es una guerra espiritual la que estamos viviendo. Hermanos, seamos serios en las cosas de Dios. Si llegamos a este lugar, ¿por qué llegamos a este lugar? Porque queremos alabar al Rey de Reyes, porque queremos oír su palabra. ¿Por qué participamos en actividades? ¿Para agradar a los líderes? No, para agradar a mi Señor. Hermanos, en cuanto a tantas cosas que hay que mencionar y por el tiempo, hermanos, lo que hacemos lo hacemos o debemos de hacerlo para el Señor. Pero entendamos que hay una guerra y no hay tregua. ¿Cuántos tienen teléfonos? Ya quiero terminar. ¿Cuántos tienen teléfonos? Ya eso ya no es una pregunta, ¿verdad? La pregunta es ¿quién no tiene teléfono? Porque a veces hasta los niños más chiquititos tienen buenos teléfonos, ¿sí? Pero entonces hay que preguntar cuál teléfono mejor. A ver, hermanos, levante todo su Alcatel. Vamos, hermanos, ¿por qué no? ¿Ninguno tiene? ¿Por qué no? Hermano Oscar, pues no es Alcatel. Ahora, no estoy hablando de los nuevitos, no estoy hablando de los touch ni nada de eso, los primeritos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuánto les duraba la pila en esos teléfonos chiquitos, así más o menos? ¿Cuánto les duraba la pila? Más o menos. ¿Cuánto? Pero ahora, ¿cuánto les dura la pila? ¿A poco no llegan a la casa de alguien, al lugar X, y andan? Oye, ¿no me das permiso de conectarme ahí? ¿Sí? Y de paso dame la clave. Pero ¿por qué andan buscando, hermanos? Porque estos teléfonos, smartphones, teléfonos inteligentes, tienen tantas aplicaciones que constantemente las estamos usando, y por eso mismo la pila va menguando. ¿Y qué necesitamos? Conectarnos a la fuente de poder. ¿Y sabes quién es la fuente de poder para nosotros? Es Dios. Cuando ya no puedes, cuando ya estás cansado, cuando ya la pila se agotó, tenemos que buscar la fuente de poder. Vean lo que dice ahí. Por lo demás, hermanos, es como resumiendo un poco lo anterior y aterrizándonos a esta parte. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Fortaleceos. Nota, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se dice que la definición del voltaje es la fuerza necesaria para mover los electrones. Esa es la definición del voltaje, la fuerza necesaria para mover, para ejercer un trabajo. ¿Sí? La fuerza necesaria para ejercer un trabajo, esa es la definición de voltaje. ¿Sí? La fuente de poder. Ya no podemos, hermanos, nosotros tenemos que conectarnos. ¿Cómo? Padre, háblame. Padre, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Que te sirva, sí. Que avance, sí. Que haga, sí. ¿Qué quieres? Mi familia se está destruyendo, Padre, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, clama a mí, yo te lo atenderé. Padre, tengo problemas interiores. Padre, y aquí está la clave, hermanos, es una guerra espiritual. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Y luego ya, no lo voy a compartir esto porque nos llevaría más tiempo, pero nos dice aquí, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes, no enclenques, firmes contra las acechanzas del diablo. Y este sí me gustaría que lo leamos para terminar. ¿Qué dice?
Gracias, hermano. Estoy convencido de que lo podemos hacer mejor. ¿Sí? Dice, porque no tenemos hermanos, hay una guerra sin tregua para el Hijo de Dios. ¿Cómo estás peleando entonces? ¿Cómo estoy peleando entonces esta guerra? Si no me interesa lo que dice este libro, para empezar, no me interesa dedicar tiempo a hablar con Él, con el que todo lo puede. No me interesa en lo más mínimo tomar, asir esa armadura todos los días. Entonces, ¿qué tipo de soldado soy? ¿Qué clase de soldado soy? ¿Acaso Dios no nos ha dado las herramientas necesarias? Sí, ahí están, aquí están. Pero ¿qué creen, hermanos? A veces no nos interesa. Queremos seguir viviendo derrotados, viviendo con una pasividad, sin compromisos, sin visión, sin propósito, siguiendo la corriente de este mundo. Y al fin de cuentas, eso es basura, dice el apóstol Pablo. Y estamos desperdiciando tiempo valioso, hermanos, solo por no entender que estamos en guerra, y guerra espiritual. Hermanos, quiero decirles que la victoria ya está garantizada. Solo necesitamos ejercer nuestra fe en quien hemos creído. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.